Sean bienvenidos a esta nueva ocasión. Me estoy riendo porque Mediator es complejo, ya aviso yo. O sea, no se me vayan a asustar, no se me vayan a asustar de ver todas estas clases porque por algo están porque por algo están en este video y vamos a ver la explicación a fondo. Principal disclaimer antes de empezar. Este ejemplo es puramente igual, o bueno, es el mismo que vamos a encontrar del ejemplo de Refactoring Guru. Para que lo puedan encontrar, pues bueno, yo siempre dejo el link de la guía de Refactoring Guru, según cuál sea el patrón que estamos viendo, pero además del patrón voy a poner el link directo del ejemplo que estamos abarcando, porque pues no es mi intención dar por hecho de que es mío ni nada, sino que lo copié porque está implementando la forma más tryhard posible de utilizar Mediator. Entonces pues quise utilizar este y de paso pues explicar a ver cómo funciona y pues relacionarlo, porque esto casi podría ser una aplicación de la vida real. O sea, literalmente lo que vamos a ver es una aplicación para tomar notas, por lo que si eres muy geek y quieres utilizar algo súper casero y vanilla, pues acá vas a encontrar una aplicación para tomar notas. Ahora sí, ¿qué es Mediator? Mediator es un patrón de diseño, obviamente, de comportamental, no, más bien de comportamiento, que lo que nos permite es reducir las dependencias entre los objetos, o bueno, entre nuestras clases. ¿Por qué? ¿Cómo es que reducimos las dependencias? Vamos a ir como explicando esas expresiones que solemos escuchar y que yo en lo personal, cuando me dicen algo así, es como, sí, bueno, reducimos las dependencias, pero ¿cómo se reducen las dependencias? Pues muy sencillo, las dependencias normalmente se generan cuando nosotros tratamos de comunicar un componente, o bueno, un componente, cuando tratamos de comunicar una instancia con otra, lo cual es muy común. Por ejemplo, si yo tengo un manager de player y también tengo player, pues se supone que yo al momento de crear dentro del manager de players una instancia de player, o sea, cuando trato de crear una instancia de otra clase, eso se llama una dependencia. Y bueno, eso conlleva muchas cosas, ¿no? Y pues es algo muy básico cuando nosotros instanciamos una clase dentro de otra. ¿Qué pasa? Que normalmente a esto se le llama como comunicación. Cuando digamos que, porque el mediador lo que nos va a permitir es comunicar clases entre sí, ocultando ese detalle de quién se está comunicando con quién. Ya vamos a eso. Porque, por eso es que es tan importante, porque dependencia, comunicación es básicamente cuando nosotros instanciamos una clase dentro de otra. Por ejemplo, si tú tienes la clase cuaderno e instancias dentro de esa clase, pues utilizas instancias de la clase hojas, estás haciendo que cuaderno dependa de hojas, y cualquier cambio que tú hagas en hojas va a afectar a cuaderno. Por eso es que existen los patrones de diseño, lo cual pues siempre tratan de seguir, siempre, 100%, tratan de seguir los principios SOLID. El más común es Single Responsibility o Open Close Principle, que bueno, ya lo hemos explicado de una vez, pero digamos que el principio de una sola responsabilidad, o el principio de cerrado para la modificación pero abierto para su extensión. Y si no estoy mal, sí, eran esos son como los principios. O sea, Solid son 5 principios, para menos los que yo he visto en la mayoría siempre tratan de aplicar el de responsabilidad única y el de abierto cerrado. Entonces lo que vamos a hacer aquí, ¿qué es? Pues vamos a crear una interfaz gráfica utilizando la biblioteca de Swim. Estoy emocionado porque sí me demoré un poquito más preparando este video. Y el caso es que, bueno, nosotros lo que vamos a hacer en esta interfaz gráfica es que vamos a crear muchos componentes, los vamos a acomodar en una interfaz y vamos a agregar, por decirlo así, comportamientos. O sea, que al momento de presionar cierto botón que haga algo. Entonces, digamos que, al menos a mí me pasaba mucho cuando yo estaba aprendiendo Java Swing, que yo no sabía dónde poner qué, básicamente. En el sentido de que si yo quiero manejar un JTextField, bueno, más bien, si yo quiero manejar una casilla de texto y que al momento de presionar un botón X haga cierta acción, pues cómo conecto o cómo hago para que el botón X tenga acceso a esa casilla de texto. Y entonces pues habían diferentes técnicas, había que crearlo todo en una misma clase, tratar de crear clases y verificar instancias y yo no sé qué y más. Pero digamos que Mediator, como su nombre lo indica, es un mediador. O sea, digamos que si tratamos de comunicar componentes con otros componentes, que no lo hagan de forma directa, que el componente A no se conecte, Dios mío.
no se comunique directamente con el componente Z, ni que el componente B se comunique directamente con el componente W, sino que el componente A, si se quiere comunicar con Z, que se comunique con el mediador y que el mediador le haga llegar la razón a Z, o que el componente B, si se quiere comunicar a W, creo que era, pues que se comunique con el mediador y el mediador se encarga de despacharle ese mensaje a W. ¿Para qué es esto? Pues lo que les digo, el principio de responsabilidad única. Que no deleguemos en este caso como yo antes hacía, poner todos los componentes en una misma clase, haciendo que una clase se sobrecargue y violando el principio de single responsibility, que de hecho es el primero de Solid, la SD single responsibility. Y entonces para eso tenemos el mediador, pero no solo sirve pues para interfase gráfica, sino cualquier otra cosa donde nosotros querramos, por ejemplo, que una instancia requiere de otra, pues chévere, comuníquense por medio de un mediador así. Y de hecho, pues también pueden existir múltiples mediadores, ¿no? Según la naturaleza. Digamos que mi aplicación trata de comunicarse a base de datos por medio de un mediador, pero yo también quiero crear ficheros, entonces yo voy a crear un fichero con otro mediador, etc. Entonces, vamos a empezar. Primero que todo, carpeta Components. ¿Qué es Components? Pues muy sencillo. Componentes que vamos a utilizar de Java Swing. O sea, estos componentes van a estar heredando de clases directamente la librería de Java Swing. Java Swing pues es una librería propia de Java que nos permite construir interfaces gráficas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Bueno, primero tenemos una interfaz component, que esta es la principal, la primordial. Todos los componentes deben heredar, bueno, implementar esta interfaz. ¿Por qué? Porque nos permite definir en este caso un comportamiento que es getName. ¿Por qué necesitamos getName? Pues yo quiero que se lo piensen, y a mí también me pasaba lo mismo. ¿Cómo el mediador va a saber a quién comunicarse? O sea, el mediador, ¿cómo sabe que el componente A se va a comunicar al componente Z? Pues bien, porque el componente A tiene algún tipo de información incluida que le permite comunicarse con otros componentes. En este caso vamos a utilizar getName. O sea, sí, aunque parezca absurdo, lo que vamos a hacer es crear una secuencia de ifs o un switch para que, por ejemplo, si el mediador recibe un getName de botón agregar, pues que haga una cosa. Y si recibe otro componente que sea filter y entonces se llama filter, pues va a ejecutar una acción diferente. Y así es la única forma de cómo el mediador sabe qué le está llegando y cómo operarlo. De resto, lo otro sería pues directamente utilizar el set mediador. ¿Pero por qué vamos a utilizar el mediador dentro del componente? Porque el mediador es el que nos va a dar los comportamientos. O sea, digamos que el mediador, valga la redundancia. Es curioso porque cuando estaba aprendiendo, digamos que también uno de los beneficios es remover las dependencias. O sea, que no hayan tantas dependencias entre elementos. De hecho, aquí voy a mostrar un ejemplo que tenemos acá. Y digamos que, bueno, tiene un caso, una lógica de negocio sería diálogo de perfil, que digamos que tenemos text file se comunica con tabs, pero a la vez se comunica con button y button se comunica con otro. Digamos que esto es una locura, esto es una dependencia horrible, porque si el día de mañana queremos modificar algo de tabs, pues tabs va a afectar a ¿qué? A textfield y a dialog. Y si posiblemente estamos utilizando algo de tabs con button, pues también va a afectar a button y se va a volver una torre de dominos. Entonces la idea es que todos los elementos se comuniquen con dialog y dialog ya se encarga de despachar lo que sea necesario para cada uno de esos componentes. Aligeramos las dependencias entre componentes, pero como, digamos, entre comillas, desventaja, vamos a crear una dependencia muy exagerada en este caso en la clase que implementa la interfaz de Mediator. O sea, Mediator es quien se va a encargar de todo. Es como el meme de, ya lo muestro, es como este meme que han visto de Monster vs Alien, por cierto, peliculón, que básicamente le están diciendo, lo estás haciendo bien, y esta chica, que ya se me olvidó el nombre porque esta película es viejísima, le dice, estoy haciendo todo, porque literalmente si tuviéramos un meme para describir Mediator es este. El Mediator está haciendo absolutamente todo porque es quien se encarga de hacer comunicar los componentes y de sacar adelante la lógica de negocio que estamos manejando. Entonces por eso estamos utilizando el Mediator. ¿Por qué? Pues vamos a ver, por ejemplo, un botón, add button. Vamos por orden. ¿Hereda de qué? De JButton, porque al final si nosotros vamos a crear un componente debemos heredar directamente de ese componente de Java Swing y que implemente, ojo, el componente que está haciendo la interfaz. Cada componente debe tener un mediador. ¿Por qué? Porque el mediador es el que nosotros vamos a llamar para ejecutar una acción. O sea, digamos que el botón de guardar una nota
Acá no se va a guardar la lógica de guardar una nota, sino que la lógica de guardar una nota se va a guardar directamente en el mediador, que es el que tenemos acá en editor, e irónicamente pues ahí es donde está todo. ¿Por qué? Porque digamos que add new note necesita acceder a ¿qué? A los campos de texto, a los botones, a toda esa información. Entonces pues digamos que toda esa información directamente se encuentra más bien contenida en el mediador. Entonces si nosotros queremos saber sobre información sí o sí, debemos consultarlo con el mediador, que en este caso es el editor. Acá, y eso es lo único que se encarga. O sea, acá creamos un botón y que el botón esté separado para no generar dependencias. Pero a fin de cuentas, cuando el botón es activado, que este es el método FireActionPerform, que recibe una acción event, pues lo que va a hacer es llamar al mediador. El mediador va a ejecutar un método exclusivo para este botón, que es addNewNode. Y pues creamos una instancia de node y ya ahí pasamos toda la información. Uy, Dios mío, voy a tomar un respiro. Ya después de regresar de que me diera un patatús, pues digamos que por ejemplo acá en addButton al momento de crear este componente vamos a llamar a la clase padre. ¿Cuál es la clase padre? Pues de la clase que estaré dando. ¿Qué hace super? Pues básicamente super es como llamar a new j. Bueno, esto ya estoy explicando cosas directamente de Java Swing, pero digamos que button lo que hace es recibir, bueno, no me muestra el constructor, pero digamos que recibe un objeto que diga, tiene una sobrecarga de constructores, pero uno es que le agrega un texto al botón, o sea, lo más sencillito posible. Entonces digamos que acá lo que estamos haciendo no es asignarle un nombre, sino que le estamos asignando lo que se va a mostrar en el botón. De hecho, me gustaría más bien que vieran el ejemplo final para que pues pudieran ver lo que se consiguió. Bueno, lo consiguió Refactoring Group, que es básicamente esto. Este add lo estamos colocando desde aquí. Y ya, pues eso es todo. Y pues como pueden ver no hay mucho estilo, es lo normalito. Y pues si nosotros acá creamos una nueva nota y ponemos aquí algo y ponemos aquí algo y le damos a guardar, acá va a quedar esta nota y pues podemos crear 10.000 notas nuevas, las guardamos y etc. O sea, súper increíble esta aplicación. Continuamos, entonces ya le asignamos al botón que el texto que se pueda ver es add. Utilizamos el mediador pues para que al momento de crear la instancia le pasemos el mediador como argumento. Para aquellos que tengan curiosidad cómo se pasa el mediador, en este caso sería acá en editor, no se me vayan a asustar, aquí sería, acá está, cualquier componente que se reciba aquí en register component, que lo estamos llamando acá en app, pues va a pasar por esto y se le va a poner el mediador, que es esta clase de aquí. O sea, esta clase lo está, como dice el meme, lo está haciendo todo. Lo muestro de antemano porque a veces hay y me pasó y me pasa y me acabé de dar cuenta de que mucha gente se demora mucho explicando la teoría y no va a pasar a la práctica, y a veces algunas personas entienden en parte la teoría y quieren ver es más directamente cómo se aplica. Entonces trato, digamos, de alternar entre una cosa y la otra. Entonces quedamos que el mediador es quien tiene realmente la lógica de negocio de lo que va a hacer este botón. Y por último le vamos a asignar que este botón tiene el nombre de addButton. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pegamos acá al mediador, nosotros tenemos que hacer un switch. Y el switch lo que nos va a permitir es, bueno, ¿de qué me estás hablando? Entonces, si el component getName es addButton, quiere decir, bueno, estamos hablando del botón add, el botón que nos va a permitir agregar elementos. Entonces, a este atributo que ya lo tengo acá inicializado, que es de tipo addButton, le va a decir que, bueno, lo convierta, haga polimorfismo, una conversión de tipos, porque component pues es de tipo component, entonces que, bueno, directamente lo considere como addButton, y como la clase addButton hereda de JButton, pues da lo mismo. Entonces ya acá lo recibimos y ya tenemos completamente el componente. Entonces yo creo que no sería nada más. O sea, esto es el diferenciador, el que les comentaba, de cómo sabe el mediador, cómo sabe el mediador de qué le están hablando, básicamente. Es porque pues por medio de algún atributo, por ejemplo acá un string, pues se sabe, bueno, el contexto. Por ejemplo, del letButton, o sea, todos estos elementos siguen la misma lógica. La misma lógica de que pues son elementos de Java Swing que se les aplica esto pues para poder delegar todas sus tareas al mediador. Si se fijan acá, la nota de eliminar acá que dice delete node, si nos vamos a filter, bueno, aparte de tener muchas más cosas, porque este filter lo que nos va a permitir es filtrar, valga la redundancia, en cada una de las notas. Pero si nos vamos acá, nos dice, bueno, acá está que, bueno, el filter, de hecho, bueno, sí acá está, el mediador, lo que se va a encargar es de agregar los elementos de la lista de los que salgan del filter. O sea, siempre se van a llamar métodos del mediador. En una lista más de lo mismo, el mediador va a esconder ítems. Si no estoy mal, sí, creo que esto es cuando se eliminan.
Acá tenemos Save Button, que acá sí es más sencillo. Cuando se presiona el botón, pues va a ejecutar este método que es Save Change. Acá en Textbox va a ser Mark Note, que supongo que... Bueno, ahorita vamos a ver qué es lo que hacen estos métodos, ¿no? Porque todo está en mediador. Y el title, Mark Note también. Entonces... Perfecto, ya sabemos que tenemos cada uno de los componentes separados y se lo estamos delegando todo al mediador. Pero llegado a este punto, ¿qué hace el mediador? Pues bien sencillo, primero vamos a ver la interfaz. El mediador, como les digo, hace, o bueno, está haciendo todo. Entonces debe implementar cada uno de los métodos que se van a manejar pues bajo nuestra lógica de negocio. Add node, delete, get info from list, no sé qué haga esto exactamente si le soy sincero, pero bueno, me fijé más en la implementación de Mediator que de cómo funciona la aplicación en sí. Guardar cambios, mark node, ahorita va a ver qué hace mark node, send to filter, register component, entre otras cosas, create guide. Entonces ahora sí vamos a la implementación de Mediator, que es editor, acá es donde tenemos todo el código. Voy a colapsar esto. Y acá pues inicializamos los elementos, les ponemos un texto, etcétera. Y acá pues al momento de registrar un elemento, pues lo que le estamos pasando al mediador es, bueno, voy a comenzar a registrar una serie de elementos de JavaSwim. Ya por favor tú recíbelos y encárgate de pues crear toda la interfaz. Entonces si es un botón le va a agregar esto, si es otro botón pero tipo delete pues es este, un filter, la lista, el save button, tab button. Y ahora sí bajamos, ahora sí por fin vamos a encontrar todos los métodos de los que estábamos hablando. Por ejemplo, si hablamos de add new node, lo que va a hacer es primero bueno, recibe la nota, en este caso la instancia de la nota, add element. Me parece curioso porque aquí no está extrayendo los elementos. Me imagino que si nos vamos acá es donde está. Acá Node lo que se encarga es de obtener cada uno de los elementos que están aquí. O sea, lo que está haciendo esta vuelta es que cuando le demos a Add Node, nos cree como este espacio de aquí y ya luego nosotros vamos a poder hacer save y se guarda el contenido aquí en memoria. Ya. Vamos pillando en la marcha. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos en este caso delete node, que ya es eliminar un elemento de la lista. Get information for list. Bueno, esto ya es tema del filtro. El filtro sí casi no lo tengo ni claro. Acá es donde está save change, que es donde obtiene, o sea, a la nota se le asigna un nombre que es el title. El title es esta parte de acá arriba, que era lo que quería llegar. El title es no esto de aquí, sino cuando le damos a add, acá esto es el title. Y en este caso el textbox, el textbox es este de aquí. Y entonces cuando le damos a save change, pues guarda en la nota el nombre, el texto, hace un repaint, que repaint es, me imagino que para limpiar esto. Y bueno, y ya queda list repaint. Me imagino que lo que se hace también es guardar la nota dentro de, pues, de la lista. Y yo creo que ya sería, o sea, se guarda acá y queda. Otra cosa de mark note que sería, si no estoy mal, get current, get name, si no termina con tal. Me parece que este es para guardar y, bueno, ocultar elementos. Esto básicamente son todos los métodos. O sea, ya nos podríamos explicar cómo es la lógica de negocio de la aplicación, lo cual, pues bueno, no investigué a fondo porque la idea es entender cómo estamos metiendo todos los métodos en el mediador y ya es ahí el punto, el punto común donde se van a encontrar todos los elementos de la aplicación. Espera, es que quiero llegar. Acá está save change y mark node. Sí, vale. Una cosa es guardar los elementos y otra crear nuevamente una nota, pues para escribirle lo que sea. Y ya por último tenemos el create guide, que es lo que se encarga del create guide. Pues toda esta lógica, no se preocupen, esto es de JavaSwim. O sea, acá lo que se está haciendo es crear los elementos, posicionarlos. ¿Para qué? Pues para que queden de esta forma tan bonita, pues como lo estamos viendo de esta aquí. Que pues acá está filter, acá hay una ventana, acá hay otra ventana y que cuando le damos add se muestra esto y pues es básicamente la integración digamos, de Mediator. Ahora sí, después de haber visto, pues digamos, la implementación, lo que vamos a hacer es ahora aplicar Mediator, pero pues digamos a un caso de menor escala, pues para entender de pronto y no confundir tanto la lógica de negocio, en este caso de la aplicación gráfica, con lo que realmente hace Mediator. Ahora sí, regresando a nuestro ejemplo, lo que quise hacer fue, digamos, un sistema de pelea básico entre dos jugadores. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo como entidad 1 quiero hacer algún cambio en una entidad 2? Pues el ejemplo más literal es como cuando un jugador ataca a otro, haciendo que pues que el segundo reciba daño y pierda vida. Entonces, en este caso, nosotros vamos a crear un mediador llamado Combat Mediator y vamos a registrar esas acciones comunes, como cuáles.
el player attacked, que va a diferenciar entre el player. Ojo, esto es importante porque acá es donde, es como vamos a diferenciar qué tipo de jugador está siendo atacado y quién está atacando, básicamente. Entonces el primer jugador que pasemos es el atacante, el segundo es la víctima y por último el daño que se está aplicando. También tenemos register player, pues para que el mediator sepa pues en todo momento si estamos hablando del jugador A o del jugador B. Entonces para aplicarlo vamos a ir en caso a nuestra clase de la ya de Combat Mediator, que se llama Combat. Y acá creamos tanto player 1 como player 2. Entonces pues establecemos los players. Pues acá hay dos formas. Nosotros si queremos podemos establecer los jugadores en el constructor. O como ya hicimos acá, register player, donde bueno, primero se asigna el jugador 1. Y si el jugador 1 ya existe, pues se asigna el 2 y ya. Y ya por último, acá lo que se encarga el mediador es que cuando se recibe un ataque, entonces pues primero se pregunta si el target fue igual al jugador 1, pues el jugador 1 es quien recibe el daño. Y si el target es el jugador 2, pues el jugador 2 es el que recibe el daño y ya. Ahí está. Pero entonces vamos a ir a player, no porque se supone que este de receive damage es único de player. Entonces nos vamos a player y acá en player pues tenemos algunas propiedades como cuál, el nombre y la salud. Ya por último el mediador es súper importante pues para poder saber de qué estamos hablando. El mediador en este caso se utiliza ¿para qué? Para nosotros poder asignar, bueno acá se puede utilizar esto lo podemos omitir ya viendo que lo podemos establecer dentro del constructor. Y acá estamos utilizando el mediador ¿para qué? Para disparar una acción, o sea, el player A va a tratar o va a generar una interacción con el player B por medio de esta, pues de este método. Obviamente recibe como argumento el segundo jugador, sea cual sea el caso. Y ya pues acá también tiene el método de receive damage, que recibe un damage y en este caso le resta e iguala a la salud pues el daño recibido y pues se muestra un mensaje en consola. Y realmente es muy sencillo. Entonces, pues para empezar, yo comenté esto pues para que no haga ruido en la otra aplicación. Y comenzaríamos creando la implementación. Entonces, en este caso nosotros lo llamamos Combat Implementation, por ejemplo, que sea igual a New Combat. Y recuerden que Combat recibe, si no estoy mal en su constructor, o si eran el constructor, ¿no? Ah, bueno, vale, es que teníamos set, bueno, pensé que este era el constructor, pero no era set players. En el caso de que recibe player 1 y player 2. Entonces, pues descartamos este método. Yo no sé por qué no me fijé de que ya había otro. Vale, esto lanza un error porque pues acá en Combat Mediator ya tenemos este, pero bueno, da completamente igual. Entonces, regresando aquí, ya tenemos el Combat y vamos a crear el jugador 1 y el jugador 2. Entonces vamos a crear player 1. Le vamos en este caso vamos a implementar player aquí. Y que le vamos a llamar player 1. En este caso lo va a llamar Crislo, como para darle un poquito de personalidad. Le vamos a asignar una vida de 100 y le vamos a pasar, ojo, el mediator. Ahora vamos a crear el player 2. Y yo no tengo esquizofrenia como para andar peleándome conmigo mismo, así que le voy a poner bueno, Mauro. Nadie sabe quién es Mauro, solo yo. Entonces, regresando acá, o Maduro más bien, sí, Maduro. Entonces, regresando aquí, bueno, entonces ya una vez hemos hecho esto, recordemos que en esta altura el mediator no sabe de qué jugadores estamos hablando. O sea, si yo llego acá a tratar de hacer alguna acción o digamos de que el player 1 se vaya a pelear con el player 2, acá está, se vaya a pelear con el player 2, pues el mediador, como aún no existe, el mediador no sabe quién es 1 ni quién es 2, pues no va a realizar ningún tipo de acción. En este caso vamos a llamar al mediador, vamos a poner set players y ponemos 1 y 2. Y ahora sí podemos hacer una lucha digna. En este caso yo llamo a player 1, le voy a decir attack y le va a pasar ataque player 2 y le va a poner que el Crislo está súper mamadísimo y va a hacer un ataque de 80. Mientras que el player 2, el pobre Maduro, solo me va a hacer un ataque de 5 porque es un level muy bajo. Jajas. Entonces ahora si ejecutamos esto, vamos a ver siguientes. Maduro recibe 80 de daño, vida restante 20. Maduro recibe 5 de daño, vida restante es... ¿por qué los dos tienen el mismo nombre? Player 1... Ah, vale, es que hice que Maduro se atacara a sí mismo, qué tonto. Esto me pasa por seguir con Copilot. Ahora sí, si regresamos a ejecutar esto, dice Maduro recibe 80 de daño, vida restante 20. Crislo recibe 5 de daño, vida restante 95. ¿Y todo esto por qué? Porque gracias al mediator nosotros pues somos conscientes en todo momento
porque tenemos pues la instancia de cada uno de los jugadores. De hecho, si queremos acá en player, nosotros podemos decir que en este caso, ¿cómo podríamos, por ejemplo, que el player 2, digamos que el player que está siendo atacado, ¿cómo sabe quién lo está atacando? Pues muy sencillo, todo por medio de gracias del mediador, que el mediador es el que tiene conectados a los dos. Entonces digamos que en cualquier momento nosotros en la acción del atacante, bueno, realmente nos toca hacer varias cosas. Nos tocaría que cuando se empiece un ataque se registre aquí, digamos, quién ataca a quién, ¿no? Porque acá, entonces, quería implementarlo, pero habría que hacer muchas cosas. ¿Cómo lo haría yo? De pronto, si alguien tiene curiosidad de hacerlo, pues tocaría crear unos atributos que sea por cada lucha, que entonces en el momento de que se registre el método player attack, primero identificar quién es el atacante. Entonces el atacante establecería acá un nuevo atributo en lugar de player 1 y player 2 que sea pues attacker. Y entonces el attacker se le asigna esta instancia. Por último, pues también se le podría poner el target que sea la víctima, también para conocer la víctima. Y entonces acá yo crearía un método que sería getAttacker, porque acá gracias a este método nosotros ya obtenemos el atacante. Y entonces en este momento le asignamos el attacker. Y después en este attacker, pues gracias a nosotros utilizar el mediator, pues solo tendríamos que venir acá y obtendríamos la instancia del jugador que nos está atacando, solo escribiendo mediator getAttacker. Pero bueno, como no lo tengo implementado, pues no lo saco. No lo hago por pereza, sino que más como para dejarlo como un reto para ustedes. Alguno va a decir, si lo haces por pereza. Pero entonces inténtenlo a ver qué tal les sale y nada. Espero que este haya sido claro. Me emocioné mucho porque este mediador es súper útil. O sea, aunque no parezca, me pasó lo mismo que con Facade, el patrón de fachada. Porque yo considero que tanto el Facade como el mediator son patrones súper utilizados. Por lo que nada, espero que este video haya sido de utilidad y nos estaríamos viendo en la próxima ocasión. Adiós.